La serie La oración del Padre Nuestro, y como un subtítulo, hermano, vamos a estudiar lo que tiene que ver o el significado de lo que es la frase santificado sea tu nombre. Vamos a estar hablando a qué se refirió Jesús cuando en la oración modelo, en la oración del Padre Nuestro, nos dijo que pidiéramos por ello, hermano. Mateo 6:9, hermanos, ¿estamos ahí? Vamos a leer y leemos las Sagradas Escrituras en el nombre que nos ha sido dado, nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús el Mesías. Amén. Verso 9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Danos entendimiento, el entendimiento del Espíritu Santo, Señor. Abre nuestra mente y abre nuestro corazón. Y, Señor, lo que tú quieras que tu pueblo conozcamos en el tema del día de hoy, Señor, que penetre en lo más profundo de nuestro ser esta enseñanza, y que de aquí en adelante, si no estábamos poniendo por práctica lo que aquí está escrito, que de hoy en adelante el poder de tu palabra y del Espíritu Santo, aplicándola a nuestra vida, transforme nuestro ser, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que mantengamos nuestro oído abierto y nuestro corazón como una buena tierra, lista, preparada y dispuesta para recibir la semilla que es tu palabra, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice mi vida, ayúdame, Señor, para proclamar el mensaje de tu palabra, y que como siempre la honra y la gloria siempre sea para ti, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Dios. Amén. Tomen sus asientos, hermanos, por favor. Ok, ahí está la oración modelo que estamos aprendiendo. Hace 8 días la predicación estuvo basada en la primera frase de la oración, hermano, donde decía: Padre nuestro que estás en los cielos. Y hace 8 días yo les hablaba de la paternidad de Dios, o de orar a Dios como nuestro Padre. Eso es lo que estuvimos hablando hace 8 días. Hablábamos que Dios es un Padre que se preocupa por nuestras necesidades físicas, emocionales y espirituales, y Él siempre está ahí para nosotros. Les compartía un poquito hace 8 días, hermano, que como cristianos se nos hace un poco a veces difícil acercarnos a Dios como nuestro Padre, ya que algunos, como yo les decía, fueron abandonados, otros crecieron huérfanos, otros la imagen que tenían o el recuerdo de su padre fue de un padre golpeador, un padre alcohólico, drogadicto, de manera que su recuerdo de la paternidad es malo o negativo, ¿verdad? Pero yo les decía que Dios nuestro Padre es totalmente diferente. Él es un Padre bueno. Amén. Él es un Padre misericordioso. Él es un Padre que no nos abandona, sino que Él es responsable con nosotros, hermano, ¿verdad? Pero hoy quiero hablar, hermano, lo que tiene que ver con la segunda frase. Por eso la puse ahí en rojo, porque es donde vamos en el estudio de esta serie. La frase que tiene que ver con santificado sea tu nombre, hermano. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. A manera de introducción, hermano, quiero compartirles esto. Dijimos que la primera parte de la oración del Padre Nuestro tenía que ver con los intereses de Dios, las cosas que Dios desea. Mientras estudiaba este tema del día de hoy, precisamente el tema del día de hoy, me pude dar cuenta cuán egoísta yo he sido a la hora de mis oraciones, a la hora de hablar con Dios. ¿Por qué?
Porque muchas de las veces, ahora yo voy a hablar por mí, no puedo hablar con usted, porque no vivo con usted y porque aunque viviera con usted no conozco su interior. Muchas de las veces mis oraciones han sido basadas en lo que yo necesito, en lo que a mí me interesa o en lo que yo deseo. Pero al estudiar esto el día de hoy me di cuenta que hay cosas que Dios desea, hermano, para Él. Él las desea. Ahora yo les quiero preguntar, de los que estamos aquí, ¿cuántos alguna vez han deseado algo en su vida? Levante su mano si usted ha deseado algo bueno, voy a decir algo bueno. ¿Usted alguna vez ha deseado algo bueno en su vida? Pregunta número 2. ¿Cómo se sintió usted cuando eso que usted deseaba con todo su ser fue cumplido? ¿Cómo se sintió? Levante la mano quienes se sintieron bien una vez que lo que deseaban fue cumplido, hermano. ¿Cómo se sintió uno? Bien, ¿verdad? Se sintió uno bien porque uno decía, wow, yo deseaba esto y fue hecho, ¿verdad? Ahora, pero te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos hemos conocido a otras personas, familiares, amigos, que sabemos que hay cosas que ellos desean? Y nosotros sabíamos que ellos deseaban eso y dijimos, vamos a poner un granito de arena para que lo que esa otra persona desea que se cumpla, se llegue a realizar. Pregunto, ¿alguna vez usted ha puesto un granito de arena en lo que alguien más desea para que se le cumpla? ¿Alguien de aquí ha puesto un granito de arena? No digo que usted le solucionó el problema, no digo, yo puse un granito de arena porque veo que lo desea y quiero ver la felicidad de esa persona al mirar su deseo realizado. Amén. Yo creo que todos, ¿verdad? O si no, la mayoría. Bueno, entonces lo que yo te quiero decir es que hoy te voy a hablar algo que Dios desea para Él. Y que así como usted y yo nos sentimos contentos, complacidos, felices, cuando ese deseo es cumplido, Dios también quiere, hermano, o Dios también se siente contento o complacido cuando mira que eso que Él desea se cumple, hermano. Ahora, número 2, es algo que Dios desea, pero que a todos los que somos sus hijos, Dios quiere que cada quien pongamos, por así decirlo, como un granito de arena. O sea, que aportemos o apoyemos para que ese deseo de Dios se vea cumplido, hermano. Entonces, esto va a requerir que nos involucremos para que ese interés o deseo de Dios sea cumplido, hermano. ¿Verdad que sí? Pase la imagen que sigue, hermano, por favor. Ok, los intereses de Dios y las necesidades personales en el Padre Nuestro. Es la imagen que les puse la primera vez. Les puse la manera en que está dividida la oración del Padre Nuestro y en que la íbamos a estudiar todas estas semanas. Hace 8 días mirábamos la primera parte, Padre Nuestro que estás en los cielos. Nos hablaba de nuestra identidad. Hablamos a Dios como nuestro Padre y oramos desde nuestra posición como hijos. Ya no hay temor a la hora de acercarnos a Dios porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, hermanos. ¿Verdad que sí? Pero la segunda parte, hermano, dice, santificado sea tu nombre. Y el tema de hoy tiene que ver con la reverencia. La reverencia que Dios espera de los hombres hacia su nombre y hacia su persona. La reverencia es algo que Dios espera de todas las personas, de los hombres en general. Pero sin lugar a dudas, nosotros los cristianos somos los primeritos que debemos mostrarle reverencia al nombre y a la persona de Dios, hermano. Aunque Él lo desea de todos los hombres, Él desea que todos los hombres lo reverencien, pero nosotros somos los primeros. ¿Por qué? Porque no podemos esperar que el incrédulo reverencie el nombre y la persona de Dios si primeramente nosotros, los que somos el pueblo de Dios, ¿cuántos son pueblo de Dios, hermano? Si nosotros, quienes somos su pueblo, no damos el ejemplo de mostrar reverencia al nombre y la persona de Dios, el incrédulo no podemos esperar que Él lo haga, hermanos, ¿verdad? Ahora miren bien, hermano, ahí está dividida la oración del Padre Nuestro. Quiero compartirles esto. Cuando la estudias un poquito a fondo o detenidamente, tú te das cuenta que la oración del Padre Nuestro ahí tiene un paralelismo, una semejanza con los 10 mandamientos de Éxodo 20. ¿Cuántos han leído Éxodo 20, hermano? Usted ha leído Éxodo 20, donde vienen los 10 mandamientos. Si usted se fija, cuando usted va leyendo Éxodo 20, dice, hay una frase, comienza diciendo, no tendrás dioses ajenos, hermano. ¿Verdad que sí? Bueno, sí es. Y la oración del Padre Nuestro, Jesús nos dijo que dijéramos, o que cuando oráremos, dijéramos, Padre Nuestro. En otras palabras, Jesús dijo, su oración
siempre debe de ir dirigida a nuestro Padre Dios. Amén. Porque no hay otro Dios. Así es, amén. No hay nadie más a quien podamos orar aparte de Dios, hermano. Porque Él es el único Dios verdadero, hermano, ¿verdad? Aleluya, amén. Entonces los 10 mandamientos dicen: no tendrás dioses ajenos. Y Jesús dijo: oren a Dios vuestro Padre. Ahora mucha gente ora a San Juditas, al Santo Niño de Atocha, le oran a San Ignacio de... Bueno, no les quiero cambiar el nombre, no sé si es San Ignacio de Porres o San Martín de Porres, no quiero cambiar los nombres, ¿verdad? Pero la gente ora a muchas personas o santos, hermano, pero Jesús dijo: no, ustedes solamente van a orar a Dios porque Él es el único Dios verdadero. Amén, los otros dioses son falsos. Pero si usted se fija, después los 10 mandamientos en Éxodo 20 dice: no te harás imagen de nada de lo que está en el cielo, de nada de lo que está en la tierra y nada de lo que está en las aguas debajo de la tierra, hermano. No te harás imagen. ¿Por qué Dios le dijo eso al pueblo de Israel? Porque Dios les dijo: recuérdate que cuando les hablé desde el monte Sinaí, no vieron ninguna imagen. Y si usted le pone atención, Jesús dijo que oráramos a nuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, no necesitamos una imagen, no necesitamos un cuadro a la hora de orar, porque nuestro Padre está en los cielos, hermano. Entonces es algo ilógico hacer una imagen queriendo representar a Dios, porque a Dios nadie lo ha visto, hermano, ¿verdad? Entonces los 10 mandamientos dicen: no te hagas imagen, y Jesús dice: oren a su Padre que está en los cielos. Eso es lindo, hermano. Amén, aleluya. Porque donde quiera que tú dobles tus rodillas, tú puedes hablar con Él, aunque no tengas ninguna imagen frente a ti. Gloria a Dios. Ningún cuadro, ninguna imagen. Pero al seguir leyendo Éxodo 20, tú miras que dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Verdad que sí? Otro mandamiento en los 10 mandamientos. Bueno, la frase que sigue en la oración del Padre Nuestro tiene que ver con el nombre de Dios. Santificado sea tu nombre. Allá dice: no tomes el nombre de Dios en vano. Aquí dice: santificado sea tu nombre. Pase la imagen que sigue, hermano, por favor. Ok, le puse así, hermano. Bueno, ya les había mostrado esta imagen y yo les decía que al finalizar esta serie, todo lo que vamos a aprender de la oración del Padre Nuestro, esto es lo que tiene que producir en nuestras vidas, hermano. Entonces les puse 6 peticiones que nos enseña el Padre Nuestro y que llegarán a producir un cristiano, número 1, reverente. Porque es lo que vamos a hablar hoy, de la reverencia al nombre y a la persona de Dios. Lo demás no lo voy a tocar para no perder más tiempo. Entonces, la oración del Padre Nuestro, al entenderla, al orar por ella y al practicarla, van a producir a un cristiano, número 1, reverente, hermano. Pase la imagen que sigue, hermano, por favor. ¿Qué significa la frase santificado sea tu nombre? ¿Alguna vez alguien se ha hecho esa pregunta? Levante su mano. ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿O sabe usted, entiende el significado de esta frase, santificado sea tu nombre? Bueno, ahí le escribí, hermano. Puede tomar fotos si gusta para que después lo repase con más tranquilidad. Esta frase, santificado sea tu nombre, hermano, ¿qué significa? Sencillamente Jesús está hablando de la reverencia hacia el nombre de Dios. La petición es que los hombres reconozcan la santidad de Dios y por lo tanto traten el nombre de Dios de manera diferente. Debemos separar el nombre de Dios de todos los otros nombres. Te lo voy a explicar, hermano. En la Biblia, hermano, en la palabra de Dios, los nombres de una persona estaban ligados al carácter de la persona, hermano. Los nombres de las personas en la cultura judía iban ligados a la misma persona a quien le pertenecía el nombre o al carácter de la persona. Muchas de las veces el nombre de una persona, hermano, definía su carácter, nos hablaba de cómo era el carácter. Te pongo un ejemplo sencillo. Por ejemplo, Jesús, el maestro, le cambió el nombre de Simón a Pedro. Pedro significa roca, lo que es sólido. ¿Sabe por qué? Porque Pedro era muy vacilante, ¿cierto o no? Pedro hoy decía: hasta la muerte contigo, Señor, y al día siguiente lo estaba negando, ¿cierto o no? Su carácter de Pedro era vacilante, él vacilaba. Y Jesús dijo: te voy a llamar Pedro, porque quiero hacer de tu carácter, Pedro, que sea sólido. Entonces, el nombre de la persona está ligado íntimamente al carácter a quien le pertenece. Ahora, la Biblia nos dice, por encima de todos los atributos de Dios, que Dios es un Dios santo, hermano. ¿Cierto o no?
Amén, así es. Dios, nuestro Dios, es un Dios santo. Así sea, santo. Por lo tanto, hermano, cuando Jesús dijo, santificado sea tu nombre, Jesús dice que uno de los intereses o de los deseos de Dios es que los hombres reconozcan la santidad de Dios, que los hombres reconozcan que el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, el Dios de la iglesia es un Dios santo, mis amados hermanos. Amén. Y que por lo tanto, al entender que el carácter de Dios es santo, esto me tiene que llevar a que cuando use el nombre de Dios, hermano, lo trate con reverencia a su nombre, porque si Dios es santo, su nombre es santo. Amén, Entonces aleluya. yo debo de reverenciar su nombre. Ahora escúchenme bien por qué Dios tiene esta petición de que los hombres reconozcan su santidad. Cuando usted lee el libro de Génesis, la palabra de Dios nos enseña que Satanás manchó el nombre de Dios. Déjate explico cómo. Dios creó al hombre, a Adán, a la primer pareja humana, y a Adán Dios le dio un mandamiento y una advertencia. Le dijo, de todos los árboles puedes comer, y aquí está el mandamiento, de uno solo no comas, y le dio la advertencia, el día que comas morirás. Cuando Satanás vino y habló con Eva, Satanás, en otras palabras, le dijo a Eva, Dios es un mentiroso. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? No morirás. Dios dice, si comes mueres, y Satanás dice, no es verdad. Si comes, no vas a morir. En otras palabras, Satanás dijo, Dios es mentiroso, manchando el nombre o la reputación de Dios. Pero no solamente lo tachó de mentiroso Satanás a Dios, sino que también lo tachó de injusto y de tener motivaciones perversas y malvadas, hermano. ¿Cómo? ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando Satanás le dijo a Eva, sabe Dios que el día que tú comas de ese árbol, serás como Dios obteniendo conocimiento. En otras palabras, Satanás le dijo, Dios tiene motivaciones malas, por eso no quiere que tú comas, porque Él te quiere evitar un beneficio. Y Dios, en otras palabras, le dijo, Dios está siendo injusto contigo. Ahora, lamentablemente, Eva le creyó más a Satanás que a Dios. Y a través de toda la historia, hermano, uno de los objetivos de Satanás es manchar el nombre y la reputación de Dios. Y tristemente lo ha logrado en muchas personas. Si usted le pregunta a las personas, ¿qué opina usted del carácter de Dios o del Dios de la Biblia? La gente le va a decir, es un Dios malvado. ¿Ha oído usted gente que dice eso? Sí, así es. Es un Dios cruel. Es un Dios injusto. ¿Cierto o no, hermano? Entonces, el objetivo de Satanás ha sido manchar la imagen de la santidad de Dios, porque la Biblia nos dice que Dios es santo, hermanos. Amén, aleluya. Que Él es apartado de todo mal y de toda injusticia. O sea, la Biblia dice que en Dios no hay maldad, que en Dios no hay injusticia, hermano. Pero lamentablemente muchas personas se han dejado seducir por el engaño del maligno y tienen en su mente un concepto malo acerca de Dios. Por eso es que Dios dice, mis siervos, mis hijos, tengo un deseo, y mi deseo, dice Dios, es que mi nombre sea santificado. Aleluya, amén, gloria a Dios. Es que el hombre reverencie mi persona y mi nombre, dice Dios. Y Dios dice, y quiero que ustedes pidan por ello. Amén. ¿Cuántos están dispuestos, hermano, a pedir por ello? Amén, gloria a Dios. Ahora, yo casi te puedo asegurar, no vivo con usted, casi te puedo asegurar que en nuestras oraciones no pedimos por esto. No decimos, Señor, que esa mala reputación que hay en las personas de tener un mal concepto por las mentiras del diablo, Señor, que yo pido para que tu nombre y tu persona sea reverenciada en los hombres. Amén, aleluya. A veces te digo, yo dije, wow, yo he sido egoísta, porque hay cosas que Dios desea para Él, hermano. Y digo, y no me ha interesado, he pensado en lo que yo deseo, en lo que yo quiero, hermano. Pase la imagen que sigue, hermano, por favor. Pero ¿cuál es el nombre de Dios?
¿Se ha preguntado usted? Le voy a hablar algo que ahorita lo voy a tocar así un poquito rápido porque el tiempo no me alcanza, pero ahí en el canal de la iglesia está el título de una predicación llamada La naturaleza de Dios, donde explico todo esto. Ahorita no tengo el tiempo. ¿Cuál es el nombre de Dios? Porque dice: santificado sea tu nombre. Que los hombres reverencien el nombre y la persona de Dios. La Biblia nos dice que su nombre es YHWH. Ese es el nombre de Dios. Cuando Moisés le dijo a Dios: Señor, tú me mandas a Egipto para que liberte a tu pueblo Israel, pero cuando tu pueblo Israel me pregunte cuál es tu nombre, Señor, ¿qué les voy a decir? Y el Señor le dijo a Moisés: tú diles que el yo soy. Ahora, en nuestra Biblia está traducida al castellano el yo soy, pero en el idioma hebreo, que fue el que se escribió el Antiguo Testamento, si pudiésemos leer una Biblia hebrea, cuando Dios le da su nombre a Moisés, usted lo único que va a mirar son esas 4 letras: YHWH. Desconocemos su verdadera pronunciación. Esa es la realidad. Los únicos que saben la manera en que se pronuncia el nombre de Dios es el pueblo judío. Más sin embargo, el pueblo judío nunca lo pronuncian. ¿Sabe por qué? Por reverencia a ese nombre, hermano. Santo Dios. Mira la reverencia de ese pueblo. Ellos nunca pronuncian el nombre de Dios por reverencia. Ellos tienen temor pronunciar mal el nombre de Dios. Y como reverencian a la persona a quien le pertenece ese nombre, entonces dicen: mejor no lo pronunciamos. Y es que usted sabe, a veces es cierto, ¿no?, que la persona se molesta cuando uno pronuncia mal su nombre. ¿Cierto o no? Hay personas que dicen: no me llamo así, dice, me llamo de esta otra forma. Porque hay unos nombres un poquito complicados o no muy comunes. Entonces cuando uno los pronuncia mal, la persona se siente ofendida. Todos los judíos dijeron: no queremos ofender a Dios, porque a la hora de pronunciar su nombre lo vayamos a hacer incorrecto. Entonces los judíos dijeron: mejor no lo pronunciamos. Y ellos solamente usan el título Adonai, significa Señor. Pero a pesar de que desconocemos su verdadera pronunciación, hermano, la mayoría de los estudiosos nos dicen que posiblemente la pronunciación sea Yahvé o Yahweh. Lamentablemente nuestras Biblias lo tradujeron por Jehová. Y cuando yo traje esa enseñanza en YouTube, que yo les dije que las traducciones más acercadas era Yahvé o Yahweh, no Jehová, una persona se molestó. Yo le digo: yo te tengo que decir lo que estudiando uno va descubriendo. Le digo: porque si no te digo esto, vamos a llegar allá al cielo, y cuando te des cuenta que no vamos a decir Jehová, uno va a decir: viví toda mi vida engañado, yo lo llamaba Jehová y ese no es su nombre. Entonces los estudiosos nos dicen que esa es la pronunciación más cercana, hermano, Yahvé o Yahweh. Pero aunque no sabemos su pronunciación, sabemos su significado. Porque la palabra yo soy, o las 4 letras, en el hebreo significan ser o existir. En otras palabras, el que existe por sí mismo, quien tiene en sí mismo la fuente del ser, de la vida y del poder. Por eso ha sido siempre y será y es eterno, hermano. Mira, cuando Dios nos da su nombre, Él nos está diciendo: yo, a diferencia de todo lo que existe en el universo, Dios dice: yo existo por mí mismo. Dios dice: porque en mí está la fuente de la vida y del ser. Nosotros no existimos por nosotros mismos, nosotros le debemos nuestra existencia al Creador, hermano. El universo entero, los ángeles, serafines, querubines y arcángeles y todo, hermano, debemos nuestra existencia al Dios Creador. Pero Dios no le debe su existencia a nadie, porque Él es la fuente del ser, hermano. Y eso es lo que significa su nombre: el que existe, el que es, el que era y el que ha de venir, hermano. El Dios eterno, en otras palabras, hermano. Ese es el nombre de nuestro Dios. Pero pase, hermano, por favor, la imagen que sigue, hermano. Ok, primero te voy a hablar de esto, hermano: diferentes formas en las que se usa de manera irreverente el nombre de Dios. Entonces, al enseñarte esto, el sentido de aprender esto es para que usted y yo no lo usemos de esta forma.
que yo casi te puedo asegurar que en la segunda ahí hemos fallado. Pero vamos a comenzar. Diferentes formas en las que se usa de manera irreverente el nombre de Dios. Por ejemplo, perjurar. Que perjurar significa jurar falsamente. Si usted se fija, antes de convertirnos al Señor, teníamos la maña, el hábito, la costumbre de jurar usando el nombre de Dios. Levante la mano, ¿cuántos alguna vez en su vida juraron usando el nombre de Dios? A ver, levante la mano, sea honesto, no se me duerma, sea sincero, no se me duerma. A ver, ¿nadie? No, yo sí me acuerdo que yo decía, juro por Diosito. Yo sí me acuerdo. Dios, sí. Muchas veces decía, hasta Diosito, mira, te juro por Dios que yo no fui, decía uno. Por Dios, hasta hacía uno la cruz, ¿sí o no? Hacía uno la crucecita así. Jurar falsamente es usar el nombre de Dios de una manera irreverente. Porque cuando usted jura, o cuando alguien juraba por el nombre de Dios, lo que estaba diciendo era esto. Mire, la persona estaba diciendo, pongo a Dios por testigo de que estoy hablando la verdad. Y muchas veces las personas estaban echando mentiras. Entonces, por así decirlo, hacían mentiroso a Dios, porque a Dios llamaban como su testigo y decían, te juro por Dios que estoy diciendo la verdad, y estaban echando mentiras, hermano. Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo la persona? Tratando de manera irreverente el nombre de Dios, hermano. Vamos a leer unos pasajes. Levítico capítulo 19, verso 12, hermano. Dios prohibió que juráramos por su nombre, hermano, y aunque, como le digo, cuando pertenecíamos a la religión tradicional, era costumbre jurar, hermano. Dice Levítico capítulo 19, verso 12, se los leo. Dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Lo vuelvo a leer. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Dios dice, no jures falsamente por mi nombre. Dice Dios, no uses mi nombre para juramentos, porque Dios sabe que los hombres somos muy doble cara. No, estoy hablando la verdad, dice, mentira. Te voy a hablar dos sectores en donde se usa el nombre de Dios de una manera irreverente. Una es en la corte. Si usted se fija, cuando llevan a alguien a testificar, lo hacen que jure. ¿Ustedes han mirado esa imagen? La persona pone la mano sobre la Biblia y le dicen, juras decir la verdad y nada más que la verdad y absolutamente solo la verdad. Lo juro, dice. Y a veces hay testigos que hablan mentiras. Tomaron en poco el nombre de Dios, porque juraron ahí en la corte con una Biblia ahí diciendo que hablarían la verdad, y juraron por el nombre de Dios que lo que hablarían o testificarían era la verdad, hermano, y mintieron. Entonces, trataron de una manera irreverente el nombre de Dios. Te pongo otro lugar en donde se usa irreverentemente el nombre de Dios, en los altares. Promete delante del Señor amarla, respetarla, estar en la salud, en la enfermedad, prosperidad y la pobreza, en las buenas y en las malas, cuando se le caiga el cabello, los dientes y todo lo que sea. ¿Promete estar con él o con ella hasta que la muerte los separe delante del Señor? ¿Lo promete? Sí, lo prometo. Y al ratito ya está con otro. Al ratito ya está con otra. Y lo dijimos supuestamente delante del Señor, ¿sí o no? Wow, nos quedamos mudos con esa declaración que les hice. Todas las personas que hicieron eso, que aquí delante del altar, hermanos, supuestamente dijeron, sí, lo prometo, y delante del Señor prometo esto, prometo el otro, y que al pasar de los años ya, pues ya no me caes bien, ya me enfadaste, me aburriste, nos guachamos y por allá hago mi vida nuevamente. Está usando el nombre de Dios de una manera irreverente, porque mintió. Haya sido hombre o haya sido mujer, hermano. Mateo 5:33. Por eso, ahora, entonces usted y yo debemos de aprender a no jurar. No jurar, hermano. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 5:33? Mira, y esto es para los cristianos. Dice Jesús, Mateo 5:33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás.
sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, dice Jesús, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Mira el verso 37. Este debe de ser la manera de hablar del cristiano cuando le preguntan algo o cuando se compromete algo. Dice Jesús en el verso 37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Usted dijo eso, hermano? ¿Sí o no? No, te juro por Dios que sí. Te juro por Dios que no. Jesús dice, no jures de ninguna manera. Jesús dice, aprende a ser honesto y a decir, sí, fui yo. O, ¿sabes qué? No fui yo. Sí lo voy a hacer, o no lo voy a hacer. Pero Jesús dice, por nada de este mundo jures y no tomes cosas sagradas como juramentos, porque Jesús sabe que después vamos a incumplir, y al cumplir estamos irreverenciando esas cosas sagradas, hermano. Pero la otra forma en la que se usa de manera irreverente el nombre de Dios es profanándolo, profanar. Cuando usted busca en el diccionario la palabra profanar, significa tratar sin el debido respeto una cosa considerada sagrada. Cuando usted trata sin el debido respeto una cosa que es considerada sagrada, eso es profanar. Te voy a poner un ejemplo humano y después te lo explico con el nombre de Dios. Un ejemplo humano. Si usted se fija, si usted ha escuchado, por ejemplo, en los panteones donde están los restos de las personas, y algunos pues pidieron que los enterraran con su ropita, con algunas posesiones o pertenencias. Cuando una persona abre una tumba, por así decirlo, y saquea, eso se le llama profanar. ¿Por qué? Porque para los familiares de ese difunto o de ese muertito que está ahí, eso es sagrado, hermano. Es sagrado. La persona que estaba ahí, aunque ya sean los puros huesos, hermano, aunque sean los puros restos, entonces le llama profanar algo que es considerado sagrado. Entonces, muchas de las veces el nombre de Dios es tratado sin el debido respeto, hermano. Y el nombre de Dios es sagrado, es santo. Amén, gloria a Dios. Y si usted me dice, ¿de qué forma profanamos el nombre de Dios, hermano? Cuando usamos el nombre de Dios como algo ordinario, y cuando lo usamos tan frecuentemente, el problema es que cuando lo usamos tan frecuentemente pierde su significado. Lo usamos de una manera tan ordinaria. ¿Cuántos de los que estamos aquí cada rato decimos, oh my God? Lo estamos usando. Ahora, yo le pregunto, cuando usted dice, oh my God, ¿en realidad piensa Dios o es un uso solamente habitual? Porque si yo voy a usar el nombre de Dios, significa que yo tengo que tener en mente a la persona de quien yo estoy mencionando el nombre, hermano. Si usted ha convivido en lo secular, usted se ha fijado que en medio de esa frase, oh my God, le han puesto una mala palabra. Usted sabe de qué le estoy hablando, no me voy a atrever a pronunciarla aquí. Entonces, cuando las personas hacen eso, están profanando el nombre de Dios. Le están tratando sin el debido respeto a algo que es sagrado, hermano. Para todo decimos, ay Dios mío, ay mi Dios, Dios de mi vida, oh my God. Se poncha la llanta, oh my God. Se quemaron los frijoles, oh my God. Oh my God, mi esposo, ¿qué va a decir? Que frijoles quemados le voy a dar de comer. Cualquier cosa que decimos, oh my God, eso es profanar. Es tratar sin el debido respeto el nombre de Dios, que es sagrado, hermano. Pero voy a ir un poquito más allá. Cuando tomamos el nombre de Dios hasta para hacer chistes. Mire, en una ocasión, no es de esta iglesia, no me pregunte quién es, porque no es de aquí. Y aunque fuera de aquí no le voy a decir, pero no es de aquí. Pues un varón era medio relajiento, le gustaba contar muchos chistes. Malos, obviamente, obscenos, inmorales. Pero después se hizo cristiano. Ahora estoy hablando de un caso de la vida real, Se hizo cristiano.
y cambió los chistes por chistes acerca de Dios y de Jesús y los apóstoles. Entonces cuando te llegaba y te decía, hermano, mire, le voy a contar un chiste. Y empezaba a contar chistes acerca de Dios y acerca de Jesús y de los apóstoles, ¿verdad? Entonces yo sentía como un choque en mi interior, hermano, que yo decía, ¿qué le pasará al hermano, verdad? ¿En qué momento él se le vino a la mente que estaba bien hacer chistes de estas cosas, tomar el nombre de Dios, el nombre de Jesús, hermano, para meterlo en un chiste y carcajearse, hermano? Pero él así contaba chistes acerca de Jesús, de los apóstoles, de Dios mismo, hermano. Y esa es otra forma en que las personas están profanando el nombre de Dios. Lo están tratando sin el debido respeto, porque el nombre de Dios es sagrado, mis amados hermanos. Te digo esto, te lo vuelvo a repetir, los judíos ni siquiera lo mencionan. Ni una vez usted va a escuchar a un judío mencionar el nombre de Dios. Tienen miedo, hermano, porque dicen, ese nombre es santo, no me voy a atrever a pronunciarlo, y no lo mencionan. Pero la otra manera en la que se usa irreverente el nombre de Dios es la blasfemia. Ahora, la blasfemia en este sentido, cuando el nombre de Dios es usado para hacer cosas malvadas. Usted me dice, ¿y quién ha hecho eso? Oh, hermano, las guerras santas. ¿Sabe las guerras santas en nombre de quién fueron hechas? En nombre de Dios. Las cruzadas y todo eso que la Iglesia Católica hizo, todo ese asesinato de personas lo hicieron, según ellos, en el nombre de Dios. Eso es una blasfemia, porque Dios no nos manda a asesinar a nadie, hermano, para que se conviertan al cristianismo. Dios nos dice que prediquemos, y el que se convierta bien, y el que no se quiera convertir, dejémoslo ahí, dice Dios. Pero Dios nunca nos mandaría a asesinar a aquellas personas, hermano, que contradicen nuestra fe. Y esta iglesia, hermano, usó el nombre de Dios para mandar asesinar, o para asesinar a cientos de miles, quizás millones de personas. Eso es una blasfemia, y eso es usar de una manera irreverente el nombre de Dios, hermano, porque Dios no está de acuerdo con eso. Entonces aquí están estas formas, hermano, en las que se usa de manera irreverente el nombre de Dios. Guardémonos usted y yo de hacer estos usos: perjurar, profanar, blasfemar. Pase la otra imagen, hermano. Pero ahora te voy a hablar la otra manera en que el nombre de Dios es santificado. Mira bien estas tres cosas, póntelas en tu corazón, hermano, estas tres cosas. Otra manera en que el nombre de Dios es santificado, porque Jesús dijo, pidan que el nombre de Dios sea santificado. Número uno, tenemos que entender que los cristianos, los hijos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios? Los hijos de Dios somos portadores de su nombre. Por lo tanto, representamos a un Dios santo. Todos los que hemos creído somos portadores del nombre de Dios. El nombre de Dios, hermano, es invocado sobre su pueblo. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Si usted es pueblo de Dios, el nombre de Dios es invocado sobre usted. Usted es un portador del nombre de Dios. En otras palabras, representamos, hermano, a un Dios santo. Te voy a leer los pasajes. Isaías capítulo 43, versículo 7. Mira lo que dijo el profeta de Dios en el capítulo 43, verso 7, hermano. Dice así: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Una vez más, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces somos portadores de su nombre, hermano. Somos reconocidos por ser el pueblo de Dios, o deberíamos de ser reconocidos por ser el pueblo de Dios. Si usted es un cristiano, una cristiana, un hijo, una hija de Dios, el nombre de Dios es invocado sobre usted. Somos portadores de ese nombre, y ese nombre es santo, como la persona a quien le pertenece, que es Dios, que es santo, mis amados hermanos. Santiago 2:7, no lo voy a leer, anótelo si quiere. Pero entonces, al yo entender que soy portador de su nombre, que su nombre es invocado sobre mí como su hijo, sobre usted como su hijo, su hija, entonces debemos orar a que Dios nos guarde de deshonrar su nombre con una mala conducta. En otras palabras, mire, como el nombre de Dios es invocado sobre usted, como usted es reconocido como un hijo de Dios, parte del pueblo de Dios,
Cuando usted y yo tenemos una mala conducta, estamos deshonrando ese nombre santo, hermano. Te voy a poner los ejemplos. Ezequiel capítulo 36, mira lo que dijo Dios, hermano. El pueblo judío se tiró al pecado y Dios dijo unas palabras que yo las leía y dije, wow, a Dios le dolió que su pueblo, sobre el cual su nombre era invocado, lo haya deshonrado con una mala conducta delante de las naciones. Te lo leo, hermano. Ezequiel 36, 19, está hablando Dios y está hablando acerca de su pueblo Israel. Dice: les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Mira el verso 20. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Mire el verso 21. Mire las palabras de Dios, hermano, en el verso 21. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. ¿Qué sintió Dios, hermano, cuando el pueblo de Israel profanó su santo nombre? ¿Qué sintió Dios? Dolor. Porque los israelitas llegaron diciendo: somos el pueblo del Señor, del Dios Todopoderoso, y tenían una conducta pésima. Y las naciones blasfemaban el nombre de Dios. Te lo voy a trasladar a estos días. Como cuando uno dice: soy cristiano, soy cristiana, y su conducta es pésima, o se parece a todos menos a Cristo. ¿Usted ha oído los comentarios cuando la gente dice: para ser cristiano como ese o como esa? Bye bye, chao chao. Estamos deshonrando el nombre de el Señor que es invocado sobre nosotros. Porque nosotros decimos que le servimos a un Dios santo, ¿cierto o no, hermanos? Amén, gloria a Dios. Nosotros decimos que Dios nuestro Padre es santo, hermanos, ¿verdad que sí? Amén. Entonces, hermano, cuando yo vivo diferente a lo que hablo acerca de Dios, estoy deshonrando su nombre. Y no solamente yo lo deshonro con mi mala conducta, llevo a otros a que deshonren y profanen el nombre de Dios. Continúa Dios diciendo, hermano, en el verso 22: por tanto di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. En otras palabras, Dios dice: ustedes me han puesto el mal como mi pueblo, pero yo mismo voy a obrar para que mi nombre sea santificado, dice el Señor, hermano. Te pregunto, ¿será que alguna vez hemos puesto en mal el nombre de Dios, hermano? ¿Será que alguna vez en la calle, en el trabajo, nuestra conducta fue reprobable? Es algo que cada quien debe de contestar. No lo sé. Si a usted nunca le ha pasado eso, gloria a Dios. Romanos capítulo 2, lo dijo Pablo. Pablo hablaba fuerte también de repente. Y Pablo dice: ustedes se jactan de que tienen la palabra de Dios. Pero Pablo dice: la quebrantas y haces que el del mundo blasfeme el nombre de Dios. Porque dices que eres cristiano y vives diferente a lo que es ser cristiano, y haces que el del mundo que te oye que dices que eres cristiano pero actúas diferente, Pablo dice: haces que el del mundo blasfeme el nombre de Dios. Mira, te lo leo. Romanos capítulo 2, verso 23, dice: tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Escuche, el nombre de Dios es blasfemado entre los mundanos, los incrédulos, dice Pablo, por causa de ustedes. Pablo dice: a veces ustedes son los culpables de que el nombre de Dios sea blasfemado. ¿Por qué? Lo repito, porque decimos: soy cristiano,
Pero debemos entender que la palabra cristiano significa ser semejante a Cristo. ¿Cierto o no, hermanos? Amén, así es, ¿verdad? gloria a Dios. Pero cuando yo me comporto todo lo contrario a Cristo, yo hago o provoco que el incrédulo blasfeme el nombre de Dios, que rechace al Dios mismo, porque dice, para ser como ellos, mira, y dicen que Dios cambia, pero mira, lo que es igual, ese es el mismo, esa es la misma, no ha cambiado, así como yo lo conocía antes, como yo la conocía que era antes, sigue siendo la misma persona, hermano. Entonces Pablo hace esa acusación. Por eso es que le puse, debemos orar que Dios nos guarde de deshonrar su nombre con una mala conducta. Hermano, recuérdate esto, por favor, póntelo en tu mente, donde quiera que vayas y estés, recuérdate, el nombre de Dios es invocado sobre tu vida como hijo de Dios, como hija de Dios. Y cuando tú y yo tenemos una mala conducta, lo estamos deshonrando ese nombre santo que es invocado sobre nosotros, porque nosotros representamos a ese Dios santo, hermano. Póntelo en tu mente antes, hermano, de hacer una mala acción en tu trabajo. Ponte en tu mente y di, voy a deshonrar a Dios y su nombre delante de los incrédulos, hermano. Póntelo en tu mente, hermano. Pero número 3, entonces, como no lo queremos deshonrar su nombre con una mala conducta, ni queremos que los incrédulos lo blasfemen por nuestra causa, debemos orar que Dios nos ayude a vivir vidas santas, así como Él es santo, hermano. Se los leo, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15. Probablemente usted se lo sabe. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Escuchen, en toda vuestra manera de vivir, sed santos. Tengo que ser santo en lo que pienso, las cosas que pienso. Tengo que ser santo en mi forma de hablar, lo que hablo. Tengo que ser santo en mis acciones, cómo yo actúo. Tengo que ser santo, hermano, aún en lo que veo en la televisión, en lo que escucho en la radio, en lo que veo en la internet. Tengo que ser santo, hermano, en mi forma de vestir, porque Pedro dice, como el que los llamó es santo, ustedes sean santos en toda vuestra manera de vivir. Pero continúa el versículo, dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Verso 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, mire lo que dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mira, si invocas a Dios por Padre, si lo invocas, le dices, tú eres mi Padre, Señor, invoco tu nombre, Señor. Entonces Pedro dice, si invocas ese nombre sobre tu vida, condúcete en temor. Hoy ya no hay temor de Dios, hermano. Ya no hay temor. Se ha ido el temor de Dios de los corazones de los que estamos en la iglesia, no de los del mundo. El del mundo no puede temer a Dios. Ya no hay temor. Y Pedro dice, si invocas ese nombre, si oras a ese nombre, si dices que Él es tu Padre, que Él es tu Dios, condúcete en temor. Deberíamos de temblar a la hora de hablar algo indebido. Deberíamos de temblar a la hora de pensar cosas indebidas, o que cuando nos vengan no entretenerlas, reprenderlas, echarlas fuera de nuestro pensamiento. Deberíamos de temblar a la hora de actuar mal, hermanos. Pero ya no hay temor. Entonces Pedro nos habla de eso, hermano. Debemos de vivir vidas santas. Y Mateo 5, voy a ir terminando, hermano. Mira bien. Por un lado, les dije que cuando los cristianos actuamos mal, el del mundo blasfema el nombre de Dios por nuestra culpa. Cuando el cristiano se conduce como un hijo de Dios, Jesús dijo que el del mundo glorifica a Dios. Y entonces el del mundo va a reconocer que nuestro Dios es santo, que es un nombre santo, porque va a decir sus hijos son santos. Amén. Eso va a suceder cuando vivamos
como Dios nos manda. Mateo 5:16, se los leo, hermanos, dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué hagan los hombres, hermano? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y glorifiquen a vuestro Padre. ¿Qué van a hacer los hombres cuando miren nuestras buenas obras, hermano? ¿Qué van a hacer la gente del mundo, los que no conocen al Señor? Glorificar a nuestro Padre que está en los cielos, mis amados hermanos. Ellos van a reconocer que servimos a un Dios santo. Ellos van a reconocer eso cuando miren un pueblo que vive vidas santas, mis amados hermanos. Y mira, podrán rechazar cualquier argumento bíblico. Lo que el del mundo no puede rechazar es el testimonio de una vida santa, hermano. Pueden negar lo que tú les digas de la Biblia, pero cuando te miran que vives en santidad, no lo pueden negar. Probablemente no te lo digan, porque acuérdense que el del mundo solo está mirando el error, el defecto. Ay, como que gritaste un poquito más hoy en el trabajo. ¿Que no eres cristiano o cristiana? Dice. Pues, yo pensé que los cristianos no elevaban la voz. Yo creía que hablaban así bien mansito. ¿Sabes? El error, lo malo, luego lo ven. Pero muy difícilmente el incrédulo o el del mundo te va a hablar de la santidad de tu vida. Pero aunque no te lo digan, lo van a reconocer, hermano. Lo tienen que reconocer, hermano. Y en su interior van a glorificar a nuestro Dios y Padre, hermano. Porque van a decir, verdaderamente el Dios de ellos es un Dios santo que los está santificando también a ellos, hermano. Esa es otra manera de que el nombre de Dios es santificado. Entonces Jesús dice, pidan para que el nombre de Dios sea santificado. Queremos que el nombre de Dios sea santificado. Oremos para que los hombres reconozcan la santidad de Dios, usen de manera diferente el nombre de Dios. ¿Cómo lo vamos a lograr? Primero nosotros dándole el ejemplo, usando de manera reverente su nombre y viviendo vidas santas, hermano. Y cuando lo hagamos, su nombre será santificado y el deseo de Dios será cumplido y Él se va a sentir complacido, hermano. ¿Te gustaría ser parte de eso? ¿Te gustaría de aquí en adelante incluir eso en tus oraciones por los demás hombres y por ti mismo, de decirle, Señor, que yo glorifique tu nombre con mi manera de vivir y con el uso que yo le doy? ¿Te gustaría, hermano? Pónganse de pie ahí desde tu lugar. Pónganse de pie, hermano. Entonces, esto es lo que aprendemos de esta segunda frase. Dale esa ofrenda de palmas, hermano, que es para nuestro Dios, a quien bendecimos, glorificamos. Y yo le doy gracias a Dios porque aunque me revela mi egoísmo, pero me enseña, ¿verdad? Porque yo dije, ay Señor, yo nunca he pedido nada de esto. Nunca he pedido que la gente respete tu persona, tu nombre, ¿verdad? Pero hoy hemos aprendido algo nuevo. En tus oraciones, por favor, inclúyalo, hermano. Inclúyalo. Dígale, Señor, que la gente te reverencie.